¿Y si en vez de preguntarle a una sola persona, le preguntamos a 5 inteligencias artificiales cuál es el mejor 11 de los mundiales del siglo XXI? Y no solo es quién es mejor, sino quién la rompió más en un mundial. Antes de empezar, reglas claras. Solo mundiales del siglo XXI. Se elige por rendimiento mundialista, no por carrera completa. Gana el jugador con más votos entre las 5 IAs. La formación será 4-3-3. Vamos posición por posición. En la portería, ChatGPT se quedó con Neuer. Dijo que evolucionó el rol del portero y fue clave en el título. Dominante en todo el torneo y decisivo en fases eliminatorias. Pero Claude se decidió por Buffon. Dijo que en Italia 2006 fue su masterclass mundialista. 7 partidos y atajadas decisivas versus Ucrania y Australia. Gemini se inclinó por Casillas. Dijo que él solo recibió 2 goles en 2010. Sus paradas en la final y el penal ante Paraguay fueron un factor importante para el título de España. Y nadie se ponía de acuerdo, pues Grock se fue por Oliver Kahn, diciendo que fue el único portero en ganar el Balón de Oro de un mundial. 5 vallas invictas, solo 3 goles encajados en 7 partidos y salvadas decisivas que llevaron a Alemania a la final, a pesar de no ser favoritos. Por último, Perplexity, apoyo a Gemini y voto también a Casillas, considerando que Iker fue el más decisivo de todos, y su increíble desempeño le dio a España el título del Mundial. Ahora vamos con el lateral izquierdo. Grock votó por Roberto Carlos. Dice que su aporte ofensivo decisivo combinado con solidez defensiva en eliminatorias fue clave para la victoria de Brasil en 2002. Pero ChatGPT se fue por Philipp Lahm. Considera que fue más versátil y brillante, líder técnico desde el lateral en una Alemania ofensiva y consistente. Y así, Claude se decidió por Ashley Cole. Dice que con su velocidad y defensa cercana impecable, en Sudáfrica fue prácticamente perfecto en su rol, sin errores graves, cobertura defensiva total. Pero Gemini y Perplexity apoyaron a Grock y se fueron por Roberto Carlos, apoyando que en 2002 redefinió la posición con un despliegue físico brutal, aportando gol y una profundidad ofensiva que nadie ha igualado desde entonces. Continuamos con el defensa central izquierdo. Grock votó por Mats Hummels. Argumentó que con su gol clave en cuartos versus Francia y su defensa sólida fue clave en su ruta al título de Alemania, destacando su consistencia en duelos y salida de balón contra rivales de élite. Claude eligió a Sergio Ramos. Dijo que en España 2010 fue su mejor rendimiento mundialista. Consistencia defensiva, seguridad en salida de balón, fue crucial en la semifinal versus Alemania, considerándolo mejor que Puyol, pero el resto de las IAs no estaban de acuerdo y eligieron a Carles Puyol. Dijeron que fue un muro infranqueable en 2010, que además anotó el gol de cabeza ante Alemania que llevó a su país a su primera final, destacando sus duelos ganados en fases decisivas contra Paraguay y Alemania. Seguimos con el defensa central derecho. Si bien con el central izquierdo estaba un poco discutible, aquí ninguna IA debatió y todos votaron por Fabio Cannavaro, destacando su nivel en 2006, que es quizás la mejor actuación individual de un defensa en la historia, ganando el Balón de Oro del torneo sin cometer casi faltas, prácticamente imposible de pasar, con su defensa aérea perfecta y liderazgo defensivo absoluto. Ahora pasemos con el lateral derecho. Claude se fue por Roberto Carlos, quien no está en su posición natural, pero que fue determinante en su mundial. Y Gemini también volvió a repetir votando por Philipp Lahm. Pero el resto de las IAs eligieron a Cafú sin dudas. Dijeron que el capitán de Brasil campeón fue consistente en fases de grupos y eliminatorias contra rivales duros, destacando su liderazgo y solidez en duelos 1 contra 1 en instancias decisivas. Vayamos al mediocampo, iniciando por el pivote. Perplexity votó a Makelele. Dice que su equilibrio total en 2006, recuperaciones clave en cuartos y semis. Permitió ataque fluido, permitiendo que Francia llegue a la final. Por otro lado, Gemini eligió a Sergio Busquets. Dijo que el metrónomo del equipo campeón de 2010 terminó el torneo con una efectividad de pases superior al 90% bajo presión constante, siendo una pieza clave del equipo. Aunque Grock se fue por alguien un poco más reciente, eligiendo a N'Golo Kanté, diciendo que fue el pivote defensivo más dominante en 2018, con las máximas recuperaciones e intercepciones del torneo, decisivo en semifinal y final. Pero nadie se ponía de acuerdo, y Claude tampoco, eligiendo a Patrick Vieira, argumentó que en Francia 2006 necesitaba un destructor en semifinal y final, contradiciendo totalmente a Perplexity. Vieira fue ese jugador, dominio del mediocampo, recuperación de balones, presencia física sin tarjetas rojas excesivas, pero con todas las IAs sin estar de acuerdo, ChatGPT se inclinó por Sergio Busquets.
Dijo que su rol fue invisible pero fundamental, con su control total del ritmo y equilibrio en el equipo campeón, dejándole el puesto en el 11 ideal. Ahora pasemos con el siguiente mediocampista. Tchèminy eligió a Zidane diciendo que su actuación en 2006 fue una cátedra de fútbol, arrastrando a una Francia veterana hasta la final y apareciendo en los momentos importantes. Pero ChatGPT se inclinó por Iniesta. Dijo que fue más decisivo en todos los momentos clave. Su gol en la final fue muy importante y tuvo un rendimiento constante de élite. Mientras que Perplexity también votó por Iniesta, Claude eligió a Zidane, dejándole así el voto final a Grok. Apoyando tanto a ChatGPT como a Perplexity, Grok se inclinó por Andrés Iniesta. Argumentó que tras el gol de la victoria en la final versus Países Bajos, fue el conductor del tiki-taka español en fases decisivas, manteniendo su consistencia y visión en la semifinal y en la final. Pasando al otro mediocampista, Claude votó por Xavi Hernández. Dijo que en España 2010 fue su pico mundialista, con más del 90% de pases completados y con un control absoluto del ritmo. El mejor mediocampista de generación en mundiales por consistencia, a lo que Perplexity también se unió. Pero ChatGPT y Grok votaron por Luka Modric. Dijeron que fue motor total de Croacia, con liderazgo, consistencia y dominio en todo el torneo, hasta llegar a la final con una selección que no es potencia en el fútbol, dejando el último voto para Tchèminy, quien definiría y se iría por el croata, justificando su liderazgo y resiliencia, mientras que Xavi fue la pieza maestra de un sistema perfectamente aceitado. Modric alcanzó una final en 2018 y un tercer puesto en 2022, liderando a una selección con recursos humanos significativamente menores. Continuemos con el extremo izquierdo. Claude votó por Ronaldinho, dijo que en 2002 fue su explosión mundial, marcando 3 goles, gambetas y su capacidad de cambiar la dinámica, justificando además que habrá quienes cuestionen por su escaso rendimiento después, pero en su pico mundialista nadie lo superó en esa posición. Pero el resto de las IAs no estuvieron de acuerdo y todas se inclinaron por Mbappé. Dijeron que ser campeón a los 19 años en 2018 y autor de un hat-trick en la final de 2022 le da demasiado mérito y lo suficiente para convertirse en una leyenda a su temprana edad, añadiendo su capacidad goleadora en mundiales, que es históricamente eficiente. Pasando al delantero centro, ninguna IA eligió diferente y todos se inclinaron por Ronaldo Nazario, con 2 goles en fase de grupos, timing perfecto, definición letal y presencia física. Con 2 goles en la final contra Alemania y 8 en total en el torneo, fue el mejor delantero puro de mundiales y se convirtió en el segundo máximo goleador de la historia de los mundiales. Y por último, en el extremo derecho, Claude, de tremendo burrazo, eligió a Cristiano, por lo que ni lo voy a dejar justificarse. Pero el resto de las IAs votaron por Lionel Messi, argumentando que en Qatar 2022 fue el jugador más determinante del torneo. 7 goles y 3 asistencias, apareciendo en todas las fases eliminatorias. Además, no solo fue goleador, fue el que armaba el juego, el que daba el último pase y el que cargó con la presión de llevar a Argentina al título. Y eso sin contar que llegó a la final en 2014 jugando prácticamente solo. De este modo, cerramos el 11 ideal del siglo XXI según la IA, con Iker Casillas en el arco, Roberto Carlos y Cafu de laterales. En la defensa los centrales son Puyol y Cannavaro. En el pivote está Sergio Busquets y en el mediocampo está Iniesta y Modric. Y en la delantera está Mbappé, Messi y Ronaldo Nazario. Y ahora dime, ¿estás de acuerdo con su elección o cambiarías algo?